Primera Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es, a saber, a nosotros es potencia de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menos preciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor,
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, coadjutores, somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que
ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea los porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera Corintios 4. Téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, mas ahora se requieren los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga, el Señor es. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Esto, empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro el uno contra el otro, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Ya estáis hartos, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros, porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles por los postreros, como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres, nosotros necios por amor de Cristo, y vosotros prudentes en Cristo, nosotros flacos y vosotros fuertes, vosotros nobles y nosotros viles. Hasta esta hora hambreamos y tenemos sed, y estamos desnudos y somos heridos de golpes, y andamos vagabundos y trabajamos, obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos, somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la es del mundo, el desecho de todos hasta ahora. No escribo esto para avergonzaros, mas amonéstoos como a mis hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuales sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros, empero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con caridad y espíritu de mansedumbre? Primera Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra, y ciertamente, como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa,
como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros, así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Primera Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de este siglo. Por tanto, si hubiereis de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Empero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, empero y a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera Corintios 7. Cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer.
No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en la oración, y volved a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, empero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad así y otro así. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les es si se quedaren como yo. Y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida, y la mujer que tiene marido infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Antes a paz nos llamó Dios, porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizá harás salva a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Empero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande. Y así enseño en todas las iglesias. ¿Es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Que no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. ¿Eres llamado siendo siervo? No se te dé cuidado, mas también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo, también el que es llamado siendo libre, siervo es de Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Cada uno, hermanos, en lo que es llamado, en esto se quede para con Dios. Empero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que bueno es al hombre estarse así. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estáis suelto de mujer? No procures mujer. Mas también, si tomares mujer, no pecaste, y si la doncella se casare, no pecó, pero aflicción de carne tendrán los tales, mas yo os dejo. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que se huelgan como los que no se huelgan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. Empero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, como ha de agradar a su marido. Esto empero digo para vuestro provecho, no para echaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os lleguéis al Señor. Mas si alguno parece cosa fea en su hija virgen, que pase ya de edad y que así conviene que se haga, haga lo que quisiere, no peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad y determinó en su corazón esto, el guardar su hija virgen, bien hace. Así que el que la da en casamiento, bien hace, y el que no la da en casamiento, hace mejor.
La mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Empero más venturosa será si se quedare así, según mi consejo, y pienso que también yo tengo espíritu de Dios.